Quizás hoy nuestros Rosita pasillos está estén destinada a vacíos. ser una niña feliz. Debe nacer en un Nuestros hospital libros público extrañan que ser garantiza nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales, que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Inteligencia Artificial en el Sector Público. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios.
las cuales se le hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias magistrales que hemos denominado Mayotec, ¿no? Mayotec va a ser un conjunto de conferencias en el cual van a abordar temas de innovación tecnológica, gobierno digital, inteligencia artificial y todo ello en el sector público, ¿no? En esta primera conferencia nos acompaña Edgar Alejandro Rubalcaba Gómez, ¿no? En principio, Edgar, muchas gracias por participar de esta primera presentación. Gracias por abrirla de esta manera, porque justamente su tema está bien orientado a la inteligencia artificial en el sector público, ¿no? Como uno de nuestros temas ejes. Mañana, por ejemplo, nos vienen a contar sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en el país. Y así sucesivamente. Durante la semana nos hemos esforzado por captar la mayor cantidad de ponentes conocedores de este tema, ¿no? Porque nos vienen a hablar de Machine Learning, nos vienen a hablar de Big Data, ¿no? De ciencia de datos, de las tecnologías para gestionar proyectos, ¿no? Tipo Scrum, nos van a hablar de ciudades inteligentes y diferentes aplicativos que han utilizado justamente para abordar, por ejemplo, la temática del COVID, ¿no? Cómo han utilizado la inteligencia artificial para justamente identificar, ¿no? Zonas en las cuales hay mayor contagio, ¿no? Y hay varios aplicativos que lo han desarrollado a nivel mundial, ¿no? De hecho, que aquí nos vienen a contar varios expertos de 6 países, ¿no? Entre ellos México, donde está Sebastián, vienen de Chile, de Argentina, de Colombia, de España y por supuesto del Perú, ¿no? Son 13 ponentes internacionales, 9 nacionales, ¿no? Y esperemos que este mes sea de un aprendizaje profundo, ¿no? Más allá de hacer de repente una maestría, un programa de especialización, yo creo que si es que, digamos, podemos escuchar, ¿no? Preguntar sobre los diferentes temas que van a presentar cada uno de nuestros ponentes, va a haber un rico aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero darle a todos la más cordial bienvenida, ¿no? Y estemos atentos a todo este ciclo de conferencias que la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República lo hace con mucho cariño para todos las personas que nos siguen tanto en redes como en nuestras páginas oficiales. Sin más que decir, yo creo que ya damos las palabras oficiales para que Sebastián nos comente su experiencia, ¿no? Y agradezco profundamente. Gracias y adelante, Sebastián. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral Inteligencia Artificial en el Sector Público, que estará a cargo de Edgar Alejandro Rubalcaba Gómez, desde México. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, México. Cuenta con una maestría en Política Pública y maestría en Gestión Pública en Ambientes Virtuales. Es doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Ha sido investigador visitante en el Trinity College de Dublín, Irlanda, y en el Center for Technology in Government de la Universidad de Albany, Nueva York, Estados Unidos. Asimismo, se ha desempeñado como investigador consultor para la Alianza de Gobierno Abierto. Es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, adscrito al Departamento de Políticas Públicas.
Realiza investigación relacionada con gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana, datos abiertos, gobierno digital, políticas anticorrupción, inteligencia artificial e innovación pública. Actualmente es coordinador de la Red Académica de Gobierno Abierto en México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias por tu bienvenida, Miguel. Un saludo a toda el equipo que hace posible estas charlas, a la escuela, principalmente a la Escuela Nacional de Control del Perú, a la Contraloría del Perú. Realmente me es un honor estar el día de hoy siendo invitado por ustedes y poder compartir el día de hoy, pues tratar de abonar un poquito a este tema que a mí en lo particular me parece bastante relevante, como es el de la inteligencia artificial en el gobierno, en el sector público, en las administraciones públicas. Y pues de eso les pienso hoy dar una charla, y también posterior a ello estaré gustoso de responder preguntas que surjan a partir de la conferencia. Yo espero estimular sobre todo sus inquietudes, que yo creo que este tema da para muchas preguntas. Incluso yo tengo muchas preguntas todavía, por eso me dedico a hacer investigación en este tema, que aún no alcanzamos a contestar, pero como es un tema frontera, es un tema de vanguardia, pues apenas estamos explorando diferentes rutas, métodos aplicados para conocer más de la inteligencia artificial, principalmente aplicada en este sector como es el político, gubernamental, administrativo, sector público. Bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir compartir una presentación para guiar mi conferencia. A ver, ahora imagino que ya todos están viendo. Sí, gracias. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, el tema que ya me han antecedido, la presentadora, el mismo Miguel, en torno, el tema es inteligencia artificial en el sector público. Y bueno, a mí siempre me gusta iniciar y como académico por una parte muy conceptual. Entonces, durante aproximadamente, yo espero tardarme unos 35, 40 minutos en esta charla. Los quiero ir llevando un poquito desde lo más conceptual hasta las cuestiones más prácticas de frontera que hay en esta temática, algunos dilemas que quiero poner en valor en esta circunstancia. Entonces, pues vamos a empezar, digamos, por lo primero, ¿no? El tema conceptual, vamos a hablar de inteligencia artificial, luego de algoritmos en el sector público. Y bueno, yo sé que muchos de los que trabajamos en el sector público, pues no tenemos formación tecnológica o de ingenierías. Muchas veces más nos inclinamos a las ciencias sociales, políticas, administrativas. Entonces, quiero comenzar a hacer una aproximación para que sepamos de lo que estamos hablando en esta charla, y por lo tanto quiero comenzar a tratar de decir de la forma más sencilla que pueda lo que es inteligencia artificial, primero en términos generales. La inteligencia artificial vamos a entenderla como un término genérico que se refiere a cualquier máquina capaz de observar su ambiente, aprender y en base a ese conocimiento que gana, poder actuar y proponer decisiones, ¿sí? Es una definición de la Comisión Europea que nos hace referencia, bueno, a estas máquinas. También podemos decir que es una inteligencia hipotética, o sea, se supone que la inteligencia como concepto es cualidad del ser humano, sin embargo, esta, al ser artificial, pues es una inteligencia hipotética que consiste en que las máquinas van a tener la capacidad de entender y aprender cualquier actividad intelectual que los humanos pueden hacer, ¿sí? O sea,
el razonamiento que hacemos las personas, la lógica, estas cuestiones, digamos, que los humanos podemos hacer, es la que quieren imitar las máquinas para tomar decisiones y resolver problemas, ¿sí? También quiero comentar que esta inteligencia artificial es la base fundamental de otros conceptos que estamos escuchando cada vez más, como es la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. O sea, la cuarta revolución industrial tiene como base tecnológica la inteligencia artificial en gran medida. O sea, el uso de la grande cantidad del dato, esto que conocemos como Big Data, para que máquinas, digamos, ya no estén, digamos, como programadas para una función, sino con la capacidad de aprender, ¿sí? Pues esta cuarta revolución industrial abraza la inteligencia artificial. O sea, bueno, si hablamos de una cuarta revolución es que hubo otras tres anteriores, ¿no? La primera revolución industrial estuvo marcada por el desarrollo tecnológico de las máquinas de vapor, principalmente la energía y las máquinas hidráulicas. La segunda revolución industrial tuvo como parteaguas la energía eléctrica, el desarrollo de la industria automotriz. En una tercera revolución industrial ya estuvo marcada por el uso de las tecnologías asociadas con la informática, con el Internet, y ahora llegamos a esta cuarta, marcada principalmente por estas máquinas que aprenden y proponen una serie de decisiones para resolver problemas, o sea, que tratan de imitar la forma en que pensamos. La inteligencia artificial, en otras palabras más concretas, podemos decir que busca imitar el comportamiento humano, ¿sí? O sea, actividades que nosotros hacemos normalmente es las que quieren replicar estas máquinas. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Bueno, pues nos comunicamos con facilidad, ¿no? O sea, no es complicado ir al súper o a la tienda y comprar algo comunicándote. También nosotros tomamos decisiones en base a las experiencias. O sea, nosotros aprendemos y en base a lo que sabemos, pues tomamos decisiones. Si sabemos que una olla cuando está hirviendo, si la tocas te vas a quemar, pues sabemos que no lo vamos a hacer. Entonces tomamos decisiones en base a ese conocimiento ganado, esa experiencia. Nosotros recordamos lo que hicimos ayer o qué hicimos en las Navidades, dónde estuvimos. Lo hacemos, digamos, con facilidad. Pues todo esto, estas cosas que nosotros hacemos es las que busca replicar la inteligencia artificial. Y lo va a hacer utilizando todas las técnicas posibles que permitan las máquinas computacionales, modelos matemáticos, para imitar al humano. O sea, van a echar mano de todas estas técnicas informáticas para poder imitar al humano, ¿sí? Entre ellas encontramos principalmente algunas, digamos, técnicas o cuestiones que hace la inteligencia artificial. O sea, como si decimos que la inteligencia artificial es un término genérico que aplica a las máquinas que imitan el comportamiento humano, pues vamos a encontrar todo un pool de cuestiones que pueden hacer esta inteligencia artificial, como aprender en base a experiencia, reconocimiento de imágenes, resolver problemas complejos, entender el lenguaje, crear perspectivas, que pareciera una cosa como muy propia de los seres humanos, o sea, hacer una idea. O sea, por ejemplo, ustedes ahorita, cuando termine la conferencia, se van a quedar con una idea, una perspectiva en torno a esta ponencia. Van a decir, bueno, este ponente fue un poco malo, no sabía mucho su tema, o puede ser bueno todo, pero digamos es a partir de un análisis que hacen ustedes a través de su inteligencia. Pues este tipo de análisis, este tipo de perspectivas que se generan, opiniones, también ya las busca hacer la inteligencia artificial.
Y para eso hay dos principales técnicas de la inteligencia artificial que va a utilizar o que han tenido un gran boom en la actualidad para ser aplicadas y cobrar materialidad. Una de ellas es la técnica del machine learning o aprendizaje automático, ¿sí? Que es un subconjunto de la inteligencia artificial que utiliza métodos estadísticos, modelos matemáticos, para que las máquinas aprendan de forma automática y mejoren experiencias, ¿sí? O sea, el machine learning, este aprendizaje automático es a través de estos métodos estadísticos, estos modelos matemáticos, pues tratar de que las máquinas automáticamente puedan ganar conocimiento y a partir de ello proponer soluciones a problemas principalmente. Y otra técnica es el deep learning, que es conocido como aprendizaje profundo. El deep learning, que es un subconjunto del machine learning, que facilita el cálculo de redes neuronales multicapas. Y aquí quiero hacer un paréntesis para entender esto de las redes neuronales multicapas. Se dice que en la humanidad hay dos temas fronteras principalmente, o sea, dos temas a los que no ha llegado la ciencia y el hombre a explicar de una forma científica o poder entender mejor eso. Uno de ellos es el tema del espacio, o sea, lo que hay, los astros, los planetas fuera de la Tierra, o sea, es un tema al que no hemos podido terminar de aproximarnos como quisiéramos. Y otro de los temas es el cerebro humano, el cómo piensan las personas. O sea, a veces es muy difícil explicar científicamente por qué una persona piensa como piensa o toma una decisión, dice lo que dice o tiene ciertos sentimientos a partir de algunas cuestiones que observa, que ve, etcétera. Ese tema de tratar de explicar cómo funciona el cerebro es un tema frontera, pero lo más aproximado a entender cómo funciona el cerebro es a través de un modelo de redes neuronales multicapas. Y este es el modelo que está tratando de replicar la inteligencia artificial con base a algoritmos. O sea, estas redes, o sea, la clásica imagen de los nodos interconectados, de los puntitos y muchas redes que se conectan, es como dicen que puede funcionar nuestro cerebro. O sea, que tenemos conectores que nos hacen asociar un montón de ideas, conocimientos, etcétera, para poder inferir, tomar decisiones. Pues ese modelo de redes neuronales multicapas es el que está queriendo imitar la inteligencia artificial a través de los algoritmos. Ahorita vamos a hablar de los algoritmos. Por hacer una aproximación, ahorita vamos a hablar más de ello, decir que estas técnicas del machine learning y el deep learning ya se utilizan en diversas administraciones públicas para diferentes cuestiones. Por ejemplo, en China lo utilizan mucho para el reconocimiento facial, ahora vamos a ver ejemplos de esos, para hacer sentencias judiciales. Ya hay máquinas que hacen sentencias judiciales como si fuera un juez, o sea, toman decisiones si una persona cometió un delito, se puede ir a la cárcel o no, etcétera, a partir de algoritmos y de estos sistemas de inteligencia artificial. El seleccionar beneficiarios para una beca que dé el gobierno, también ya lo están haciendo a través de estas metodologías. Y sobre todo, un tema controvertido en el sector público es que también se está utilizando para sustituir al funcionario. En gran medida se utiliza para labores, trabajos que hace el funcionario público, pues es sustituido por estas máquinas. Bueno, esta es una imagen nada más de estos tres aspectos que ya he explicado, la inteligencia artificial como la gran técnica, como el término genérico, un subconjunto del machine learning y otro del deep learning. En esta diapositiva podemos ver un poquito en forma gráfica la diferencia entre estas dos técnicas, el machine learning y el deep learning, como digamos, en el machine learning tú entrenas a un algoritmo, una máquina,
a partir de alimentarlo con datos, ideas. Por ejemplo, en una de las imágenes ustedes ven como un perrito en ambas, arriba y abajo. Entonces, a una máquina tú la puedes programar para que analice y la alimentas con, imagínense, 100 millones de fotos de perros, hasta que la máquina, de tanto ver perro, de tanto analizarlo, de tanto hacer ese reconocimiento del objeto, ya aprende a saber lo que es un perro, ¿sí? Y ya cuando le pones un árbol o una silla o un pájaro, te va a decir, esto no es un perro, ¿sí? Porque la máquina ya aprendió y sabe lo que es un perro, ¿sí? Entonces, esa es de la forma que en el Machine Learning tú entrenas. Y en el Deep Learning, digamos, ya no hay ese entrenamiento, sino que tú solamente pones el algoritmo a que ya no lo entrenas tú con imágenes, sino que solo él, a partir de los datos, del Big Data que hay en la red, solo va a empezar a aprender a detectar objetos y saber ya. Entonces, de repente, tú sabes identificar. Es como a un niño pequeño. A un niño pequeño, los papás normalmente en la calle ven un perrito y le dicen, mira, el perrito, hasta que el niño a partir de ya varias veces que analiza, que ya sabe, ya identifica lo que es un perro. Pues más o menos esto es lo que imitan estas técnicas. Y como les decía, hay muchas. O sea, en la inteligencia artificial hay diversas técnicas, el procesamiento del lenguaje, sistemas expertos, visión, reconocimiento de imagen, reconocimiento de speech, de texto, de voz, etcétera, como tenemos a Alexa, como tenemos a Siri, otras que ya podemos interactuar, estos chatbots que cada vez se utilizan más. La robótica también abraza la inteligencia artificial. Y aquí algunas imágenes de qué es lo que ya hace la inteligencia artificial, solo por poner unos ejemplos antes de entrar en materia ya del sector público. Ahorita me estoy yendo como a lo más general para entender y aproximarnos a lo que es esto de la inteligencia artificial y los algoritmos, y luego nos metemos en materia de gobierno y de sector público. ¿Qué ya hace, por ejemplo, la inteligencia artificial? Bueno, aquí están viendo en una imagen un perrito con una bicicleta que está como en una terraza y atrás se ve como un coche, y a un lado, con inteligencia artificial, con entrenar a máquinas para que detecten, pues ya hay una máquina que cuando pones eso te dice, ah, mira, pues en esta imagen, o esto que estoy viendo, hay un perro, hay una bicicleta, hay un árbol, etcétera. En la imagen de abajo podemos ver otra técnica que es la segmentación de imagen, ¿sí? O sea, donde por un lado vemos, digamos, un paisaje normal, pues, con coches, con calles, con gente, con edificios, y en el otro vemos cómo la inteligencia artificial aprende a reconocer los objetos, los segmenta, y entonces ya dice, bueno, todo lo que esté en color azul son zona peatonal. Lo que esté en verde son personas, los rojos son edificios, los morados son coches, etcétera. Y así detecta cuestiones, ¿sí? Y del otro lado vemos como unas caras, ¿no? Digamos, caras de personas. Sin embargo, pues no son personas estos. Estas fotos son imágenes de personas que no existen, ¿sí? O sea, son imágenes que se le pidió a un algoritmo crear a partir de entrenar y de decirles, mira, estas personas son afroamericanas, estas europeas, estas latinas, etcétera, y ya al algoritmo de repente alguien le dijo, bueno, pues dame una foto, una imagen de cómo parecería una persona norteamericana, y ¡pum! Le da imagen el algoritmo, pues, la inteligencia artificial, estas técnicas, ¿sí? Solo por hacer una aproximación. Ahora, pues ya durante esta charla ya he usado varias veces la palabra algoritmo y seguramente ustedes ya la han utilizado y en este mes de Mayo Tech seguramente la seguirán escuchando. Yo les quiero hacer una primera aproximación de lo más sencillo de qué es un algoritmo, ¿sí?
Esta palabra que seguramente van a seguir escuchando. Incluso hay un término que ya les comentaré un poquito adelante, que se llama gobernanza algorítmica, que es como otro paradigma de la forma de gestionar lo público. ¿Pero qué es el algoritmo? En forma básica. Bueno, pues el algoritmo es un procedimiento, son procedimientos diseñados para resolver problemas. En otras palabras, son sistemas de reglas que definen una secuencia de operaciones o instrucciones relacionadas con una serie de datos para solucionar un problema o actuar, ¿sí? O sea, reglas, secuencias operativas, instrucciones con muchos datos o con datos para poder proponer una solución, ¿sí? O actuar de una determinada forma. De forma de ejemplo, yo les voy a decir ahorita el algoritmo de un vaso de agua, ¿sí? Para que entendamos desde la forma más sencilla qué es esto del algoritmo. Si son procedimientos, secuencias, operaciones, bueno, pues el algoritmo de un vaso de agua es el siguiente. Comenzamos. Es tomar un vaso de agua, abrir la llave, colocar el vaso debajo de la llave, esperar a que se llene ese vaso, retirar el vaso, cerrar la llave. Ese es un algoritmo, ¿sí? Muy sencillo, con poca información, de una operación fácil, pero un algoritmo, ¿sí? Otros ejemplos puede ser como una receta de cocina. Ustedes han visto que las recetas de cocina dice poner a hervir el agua tal, agregarle las verduras, agregarle 2 cucharadas de sal, etcétera. Sí, o sea, todo ese conjunto de pasos, procedimientos, secuencias, es, digamos, lo que hace un algoritmo. Nada más que ahora estos algoritmos pues tienen una cantidad de información tremenda, una serie de datos en grandes cantidades que emanan de muchas partes, esto del Big Data, o sea, datos que viajan a la velocidad de la luz, que se están transformando en grandes cantidades, en grandes volúmenes de datos, y que los algoritmos van a hacer cosas casi que parecen mágicas con estos datos. Nosotros ya vivimos todo el tiempo experiencias algorítmicas en Facebook, en Twitter, en Spotify, en Netflix. O sea, cuando, no sé, por ejemplo, ustedes y yo seguramente, algunos de ustedes utilizarán Netflix o Spotify, y esta plataforma de películas, cuando tú inicias, te arroja una serie de películas, series, que el algoritmo ha aprendido que a ti te pueden interesar o te quiere recomendar o quiere que consumas, depende de los fines que tenga este algoritmo, pero que te conoce. Igual Facebook, igual Twitter, cuando entras, también te arroja una serie de cuestiones de consumo, etcétera, en este sentido, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, experiencias algorítmicas. Incluso hay casos, ahorita les platicaré un poquito del caso de Cambridge Analytica también. ¿Qué características podemos decir que tienen estos algoritmos? La primera y la más compleja que están analizando mucho, sobre todo en la Unión Europea, es el tema de una característica porque los algoritmos son inescrutables, ¿sí? O sea, un algoritmo, tú le dices, quiero algo y te lo da, pero no sabes cómo lo hizo, ¿sí? Esa es la cuestión. Ni siquiera el que hace el algoritmo sabe cómo lo hizo, porque tú programas a las máquinas o sea, no para hacer una acción, sino para que aprendan, reconozcan su contexto, analicen datos y a partir de eso te den una propuesta, ¿sí? Entonces, una de las características es que son inescrutables. O sea, no podemos saber, y esto es un problema en el sector público que están debatiendo mucho porque da lugar a la opacidad, ¿sí? Da lugar a la no transparencia, ¿sí? O sea, si tú utilizas algoritmos, por ejemplo, para decidir quiénes entran a las universidades o a quiénes les das una beca, tú vas a decir, bueno, pues que metiste diferentes variables, etcétera, pero que al final el algoritmo no sabes por qué te dijo admite o dale la beca a tales personas, ¿sí? Porque es una serie de redes multicapas con muchos datos que
a través de modelos muy sofisticados, matemáticos, algorítmicos, te dan una solución o te dan un resultado, pero que no puedes o es muy difícil saber lo que pasa en ese trayecto, ¿sí? Otra característica de los algoritmos es que son ejecutables sin el humano, ¿sí? O sea, tú tienes el algoritmo y ya hecho, tú lo dejas. No necesita de que una persona se conecte y diga, ah, déjame poner a trabajar este algoritmo. No, se crea y a partir de él tú lo programas para que vaya alimentando, agarre bases de datos de redes sociales, de webs, de correos electrónicos, de movilidad, de Google, etcétera. Lo programas y el algoritmo se va alimentando y se está ejecutando sin necesidad de que una persona intervenga, ¿sí? Otra característica de los algoritmos es que son performativos, ¿sí? O sea, interactúan y que aprenden de la actividad humana, ¿sí? Todo el tiempo el algoritmo está funcionando, pero se está transformando, porque a medida de que observa, ve, aprende, le das datos, el algoritmo ve que los usuarios hacen clic, ven videos, cuánto tiempo los ven, etcétera, pues van alimentando, digamos, toda una cantidad de datos que el algoritmo está cambiando. Entonces es performativo porque interactúa y aprende del actuar del humano, ¿sí? Los algoritmos ya los vemos aplicados en un montón de prácticas, ¿sí? Gubernamentales y no gubernamentales. El caso de los más sonados es el caso de Cambridge Analytica del sector público, y que a partir de ahí hay como un hito porque se dice que la inteligencia artificial y los algoritmos amenazan la democracia, ¿sí? Amenazan el sistema político. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Cambridge Analytica? Cambridge Analytica es una empresa que trabajaba con Facebook y que a partir de analizar a los usuarios, podía predecir comportamientos, pero que si trabajaba para una campaña política, como lo hizo Cambridge Analytica, pues podía manipular las preferencias político-electorales de la gente, ¿sí? O sea, el algoritmo, como ustedes saben, o sea, estas empresas te conocen mucho. Incluso dicen que Facebook te puede conocer con cierta interacción que tengas mucho más que tu pareja o que tu hermano, que tus padres, etcétera, por tanta información, tantas cosas que tú alimentas esa big data, ese algoritmo en ese sentido. O sea, tú todo el tiempo, con el tiempo que duras viendo un video, lo que seleccionas, la música que escuchas, lo que ves, a lo que le das like, a lo que comentas, todo eso va alimentando mucha información. O sea, todo lo que hacemos en las redes sociales, en Internet, en Google, es analizado, medido y utilizado con fines de control, de manipulación y fines económicos también. Entonces, muchas empresas a lo mejor te manipulan en el sentido de que te orientan a que compres determinada camiseta o zapatos, etcétera. El problema, lo que hizo Cambridge Analytica, es que orientó por quiénes votar a la gente. Entonces, estamos hablando de que ya la inteligencia artificial, digamos, puede hacer que gane un candidato u otro, ¿sí? Entonces, porque manipulan la preferencia política del ciudadano. Entonces, ese es un tema muy controvertido. En la actualidad es un reto de la humanidad tratar de controlar o de ver qué vamos a hacer, porque ya puede hacer estas máquinas, ¿sí? Vehículos autónomos, vehículos que ya sabemos que en muchos países de los más desarrollados ya hay entrega de o transporte público, autos, paquetería que se conducen con vehículos autónomos, o sea, que no tienen un chofer. Son coches que ya tienen un algoritmo que aprende a reconocer lo que hay en su entorno, cuándo se tienen que frenar, cuándo tienen que acelerar, etcétera, y que ya funcionan sin la intervención de un humano ni que nadie lo esté controlando, ¿sí? Sino que el algoritmo al revés se va robusteciendo y va aprendiendo.
En el diagnóstico de enfermedades también se utiliza, o sea, en el cáncer, digamos, de mama, yo vi una ponencia un día donde la inteligencia artificial, a partir de miles de como mamografías que le dabas tú a la inteligencia artificial, de miles y miles que lo alimentas y que le dices, bueno, esta tiene un diagnóstico negativo, este positivo, este tal desarrollo de la enfermedad, etcétera, hasta que una máquina, digamos, ya puede hacer lo que a lo mejor hace un especialista que tiene 10 años de especialidad en cierto conocimiento, como puede ser, digamos, el cáncer de mama, y este diagnóstico con máquinas que se entrenan a partir de miles y miles de imágenes, de diagnósticos que se les da a esta máquina, pues ya aplicado a esto, pues ya puede ser incluso más certero que el diagnóstico que te dé un especialista, es lo que se ha dicho. El caso de AlphaGo fue marcó un hito en la inteligencia artificial, porque AlphaGo es como una especie de ajedrez, pero que se usa mucho en el oriente, en los países de China, etcétera. Se usa mucho AlphaGo, que es como una especie de ajedrez, un juego de mesa muy complejo, que lo entrenaron a partir de que AlphaGo con inteligencia artificial fue aprendiendo de lo que hacían en las partidas los mejores jugadores, de ver y de entrenarlo en un periodo muy corto de tiempo, logró vencer una máquina de inteligencia artificial en una partida al mejor jugador de AlphaGo que existía en el mundo. Entonces, como una máquina que aprendió tal vez en una semana a hacer estrategias en este juego de mesa, le ganaba a la persona o al ser humano que más sabía. Y así, en las cuestiones como del arte, que es una cuestión tan abstracta, también ya entra la inteligencia artificial y los algoritmos para evaluar y crear arte. El reconocimiento facial, vamos a enfocarnos mucho al final de la presentación. Los chatbots, o sea, estas máquinas con las que tú ya puedes interactuar, hablar, escribirte y te contestan sin que detrás haya una persona. Un caso muy usado y frontera en esto de los chatbots fue el caso de Emma, un chatbot que creó el sistema de migración de Estados Unidos y que funcionaba para asesorar a las personas en torno a sus trámites migratorios. La videovigilancia masiva, vamos a hablar ahorita de los conflictos éticos que tiene, sentencias judiciales que tienen sistemas, sesgos de discriminación, etcétera. O sea, lo que quiero decir en este sentido es que la inteligencia artificial ya tiene una materialidad, o sea, no es una cuestión del futuro, ni que se diga que vaya en un futuro a llegar, sino que ya en la actualidad se dice que la inteligencia artificial controla el mundo con estos algoritmos, ¿sí? Porque la inteligencia artificial avanza de forma exponencial, ¿sí? Una forma, digamos, ¿sabes lo que es exponencial? O sea, que crece de forma exponencial estos algoritmos, esta información, y la diferencia es que el ser humano no crece su inteligencia, o sea, el cerebro humano no aprende de una forma tan rápida, sí aprende, pero no de una forma exponencial como lo está haciendo la inteligencia artificial. Entonces ahí hay una amenaza, pues, porque dicen que en un momento dado la inteligencia artificial puede superar la inteligencia humana. Digamos, esto que estamos hablando, pues podemos decir que va a cambiar el comportamiento de todo. Y cuando digo todo, es todo. O sea, así como las revoluciones industriales, cuando hubo electricidad, cambió los medios de producción, etcétera, pues va a cambiar todo. Y va a cambiar todo porque en gran medida va a modificar la conducta de los seres humanos. Y si algo modifica la conducta de los seres humanos, pues entonces está modificando todo. Y en gran medida esto se está denominando manipulación algorítmica, ¿sí? Manipulación con algoritmos. Y aquí empezamos a conectar. La inteligencia artificial puede cambiar las reglas del juego entre gobierno y sociedad, ¿sí? O sea, bajo esta premisa de que la tecnología es poder, como ha acuñado Manuel Castells, en este sentido también podemos reconocer que
esto también va a cambiar la forma en que se hace gobierno y la forma en que el gobierno se va a entender con la sociedad, ¿sí? También es importante recalcar que hay que evitar el determinismo tecnológico, o sea, muchos tecnólogos señalan esto porque, digamos, hay gente que ve esta tecnología, este uso de algoritmos y la inteligencia artificial como una forma que va a ayudar mucho o que puede ayudar. Sin embargo, no podemos tomarlo así, ¿sí? O sea, hay que evitar este determinismo y reflexionar sobre las implicaciones que tiene esto. Evaluar la aplicación de la inteligencia artificial para ver si es lo que queremos, si es donde queremos avanzar, para mejorarla, etcétera. Pero no decir, ahora hay esta posibilidad, pues bueno, vamos a usarla en todo, hay que aplicarla en todos los procesos administrativos porque pues es lo más nuevo que hay. No, porque hay que estar evaluando lo que pasa con este tipo de inteligencia por sus características, ¿sí? Por eso es importante evitar el determinismo tecnológico, ¿sí? Detenernos a pensar en esto. Vamos entrando ya más en materia de inteligencia artificial en el sector público. También este concepto que les decía que se está acuñando de gobierno algorítmico, gobernanza algorítmica. O sea, si bien es verdad que hay muchas cuestiones en las que se puede utilizar para mejorar los servicios públicos, para el apoyo a los empleados públicos, para seleccionar empleados, para hacer más rápidos procesos sistemáticos, analizar bases de datos, para el desarrollo de infraestructura pública. En los sistemas también los poderes legislativo y judicial ya se aplica, el gobierno algorítmico, para el desarrollo de política pública, también el cómo haces, implementas, diseñas la política pública, también el algoritmo está transformando esos ciclos de política pública. En forma más concreta, digamos, cosas que también ya vemos en el gobierno con uso de inteligencia artificial, es, por ejemplo, que se utiliza para detectar automáticamente fraudes o pagos indebidos. O sea, muchas veces para evitar corrupción, fraudes, etcétera, ya se aplican técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo para detectar valores atípicos. O sea, por ejemplo, muchas veces, o sea, imagínense que un estado, pues el país del Perú, tiene que monitorear su sistema financiero para ver la tributación de empresas, de ciudadanos, etcétera, para ver que no haya fraudes fiscales, etcétera. Entonces, lo que hace este aprendizaje profundo es que se va analiza las bases y de forma automática comienza a detectar valores atípicos, datos atípicos que haya. Si alguien siempre gana una cantidad y un mes les llega $1,000,000 a su cuenta, pues rápido la inteligencia artificial va a decir, aquí hay una alerta, investiga porque esto está raro. Entonces, de esa forma la inteligencia artificial permite detener fraudes o pagos indebidos, etcétera. También para mejorarle la eficiencia y eficacia de los programas públicos, ¿sí? O sea, se usa inteligencia artificial para que de forma se automaticen muchas de las tareas que son de forma repetitiva, o sea, trabajos que hacen muchas veces personal auxiliar, secretarias de atender de una forma muy sistematizada, pues ahora la inteligencia artificial lo puede hacer o sustituir y puede ahorrar miles de horas de trabajo que vas a liberar recursos para poder hacer otras cosas y solucionar otros problemas en donde se requiere ese recurso humano y ya no tanto en las labores sistémicas. En uno de los rubros que más está desarrollada la inteligencia artificial en el sector público es en el tema de seguridad pública, ¿sí? O sea, en seguridad pública ya hay muchas técnicas, ahorita vamos a hablar de algunas chinas, que se utilizan para el análisis de datos predictivo, para hacer estrategias eficaces en el combate a la delincuencia, como es la vigilancia masiva, el reconocimiento facial, algoritmos que pueden reconocer con cámaras microexpresiones en personas para ver si hay alguna, o anticipar situaciones delictivas, predecir delitos, disturbios, accidentes de tráfico,
detener a algún sospechoso simplemente porque estas máquinas están entrenadas o estas cámaras para reconocer patrones delictivos y poder predecir. Esto ya se hace en muchas administraciones públicas. También con el tema de ciudades inteligentes, o sea, el análisis del Big Data, de sensores que se conectan para hacer más eficiente la gestión de las ciudades. También con el aprendizaje automático, pues, puedes tener mejor análisis de esos datos para tomar mejores decisiones o impactar, crear políticas públicas en base a esa gran cantidad de datos que ya es posible analizar. Pero esto de la aplicación de uso de inteligencias artificial en el sector público, pues tiene retos y oportunidades, ¿sí? Aquí voy a mencionar algunos de acuerdo a 3 grandes grupos, ¿sí? Por ejemplo, en una dimensión política y social, tenemos que cuestionarnos si la ciudadanía, las personas van a aceptar y confiar en la inteligencia artificial. Yo no sé qué tan de acuerdo estaría ahorita la sociedad si le decimos que ahora la decisión para otorgar apoyos o créditos sociales de parte del gobierno lo va a hacer un robot, ¿sí? Habrá gente que diga, no, pues mejor, porque lo toman las personas y son corruptas y tienen sesgos, mejor que lo haga la inteligencia artificial, que al menos podemos ver que es menos corrupta que las personas. O sea, la gente confiará en las máquinas. La gente, si le dices que ahora en el sector público vas a quitar a cientos de personas y las vas a reemplazar por robots humanos, o sea, vas a cambiar humanos por robots, ¿estaría de acuerdo? O sea, hay un reto en torno a la aceptación social de estas técnicas de inteligencia artificial. En una dimensión normativa y de regulación, tenemos que preocuparnos por la privacidad y seguridad de los datos, ¿sí? O sea, realmente tendremos la capacidad tecnológica, normativa, reglamentaria para saber que nuestros datos están seguros, que la información y la protección de los datos personales está a salvo. Tendremos también que regular el tema de quién va a ser responsable del uso de algoritmos. Si yo les estoy diciendo que los algoritmos o sea, se programan para aprender, no para hacer algo. O sea, si en un determinado momento, imaginemos que en una ciudad hay un transporte público que no lleva chofer, sino que funciona con inteligencia artificial, y de repente choca y mata a algunas de las personas, ¿quién es responsable? La empresa que vendió al gobierno ese autobús, quien hizo el algoritmo, el director de esa área del gobierno, o sea, ¿quién es responsable en una cuestión así? Tenemos un reto ahí normativo y de regulación, ¿sí? La implantación de la tecnología, o sea, tendremos en el gobierno, o sea, nos preguntamos en países como Latinoamérica, México, el Perú, etcétera, tendremos en este momento los recursos humanos formados en el sector público para responder a esta demanda. O sea, podremos tener gente en el gobierno que haga chatbots, que implemente estos algoritmos para toma de decisiones, para mejorar la gestión pública, o tendremos que contratar a empresas para que controlen esto. Por ejemplo, yo creo que también en el Perú, en este tema del COVID y la pandemia, hubo datos que decía el gobierno, por ejemplo, que decían, bueno, no sé, en la ciudad de Lima se redujo la movilidad de las personas en un 30% en estos tiempos, ¿sí? Con nuestras medidas que tomó el gobierno por la pandemia. Ese dato, ¿ustedes dónde creen que lo saquen? ¿Ustedes creen que el gobierno tiene en cada esquina policías revisando cuánto se mueve la gente y que luego pasan un reporte? No, lo hacen, esos datos normalmente salen a partir de que Google tiene monitoreado en gran medida dónde se mueven estos aparatos, los teléfonos móviles o celulares. Y a partir de ello, pues se sabe que la gente se movió más o menos en una ciudad. Entonces,
con esos datos, pues pueden hacer este tipo de estadísticas y de análisis de cuánto se redujo la movilidad durante la pandemia. O sea, tendremos la capacidad en los gobiernos de tener eso, o sea, eso que hace Facebook, Google, ¿lo podrá hacer ya el gobierno para que ellos tengan el control de esas cuestiones? ¿O vamos a seguir dándole el control a estas empresas para que manipulen, etcétera? Es un reto también ahí. Y un reto también que se está debatiendo mucho, también principalmente en la Unión Europea, el tema de la ética en el uso de inteligencia artificial. O sea, hay muchos sesgos discriminatorios de colectivo, por raza, etcétera. Incluso dilemas en derechos humanos, por ejemplo, con la videovigilancia. ¿Por qué muchas ciudades no utilizan la videovigilancia? Porque atenta contra los derechos humanos. O sea, que haya un Big Brother, o sea, que te esté siguiendo y que te esté un panóptico digital que te esté monitoreando, que sepa dónde estás con cámaras, pues atenta contra los derechos de esparcimiento, derechos humanos, de libertades. Entonces hay como un dilema ahí, dilema del uso de las tecnologías. O sea, si bien está probado que eso reduce mucho la delincuencia, pero también atenta contra derechos humanos. Entonces, el uso ético, también hubo un gran caso hace un par de años que la inteligencia artificial de Google le pusieron la imagen de una persona africana y el algoritmo dijo que era un mono, que era un chimpancé. Entonces hubo un caso ahí muy sonado porque decían que la ética y la discriminación estaba presente, entonces que no podíamos echar mano de esto. Entonces, sí hay retos, y uno de los grandes retos es la sustitución de la inteligencia humana, ¿sí? Si máquinas van a pensar automáticamente y van a llegar a superar al humano, ¿sí? En este sentido. Bueno, porque falta y todavía nos quedan algunos temas. Aquí solamente matizar sobre los riesgos, o sea, de la inteligencia artificial. O sea, hay riesgos, por ejemplo, como la obediencia tecnológica, la pérdida del control de, que podamos, el ser humano, perder el control y estar sometidos. O sea, suena como a película de Hollywood. O sea, de que máquinas empiecen a controlar, pero muchos tecnólogos y todo dicen que puede llegar a esto. El dominio y la legitimación de la inteligencia artificial como otro de los riesgos, ¿sí? Si va a llegar esta inteligencia artificial a tener una legitimidad mayor que las de las autoridades públicas, la toma de decisiones que puede hacer de forma automática, ¿sí? Y esto con sus pros y sus contras, ¿eh? La ciberseguridad, violación de derechos de privacidad, ¿sí? Etcétera. Ahí a mí me gusta mucho comentar lo siguiente. No sé si ahí en el Perú se escuchó hace como un poquito menos de un año, hubo una cuestión que estuvo hasta como muy de broma en redes sociales de los terraplanistas, o sea, gente que estaba diciendo que la Tierra era plana, que no era redonda, ¿sí? O sea, y que, digamos, fue como muy sonado, etcétera. Y se dice que esta idea surgió porque un algoritmo se lo propuso, o sea, porque de repente, no sé, Google o Facebook dijeron, a ver, si es cierto que somos tan poderosos y que podemos controlar a las personas, a ver, ¿podemos convencerlos de una barbaridad como de que la Tierra es plana? Entonces se lo propusieron y un algoritmo empezó a crear mensajes o a incidir o tratar de convencer a la gente de que la Tierra era plana, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, pues es que es una gente ignorante o qué estúpidos los que llegaron a creer esa cuestión. Pero sí, hubo miles que se convencieron de que la Tierra era plana, ¿sí? Mucha persona se llegó a convencer gracias a ese algoritmo de que la Tierra era plana. Y ustedes dirán, bueno, qué tontos. El problema es que cada vez el algoritmo es más sofisticado, es más inteligente y el día de mañana va a llegar a convencer a otras personas de otras ideas falsas, ¿sí? O sea, con el tema de las fake news y todo eso, de la desinformación, o sea, ahí también hay un riesgo, una amenaza del control. Por eso se debate mucho si los gobiernos deben de controlar a estas empresas que tienen
el poder de esta manipulación, ¿o no? ¿Sí? Por otro lado, aquí un poquito, unas imágenes, la primera, pues que se ve como un robot, digamos, está despidiendo a un ser humano porque pues el robot hace mejor el trabajo que el ser humano, ¿sí? Entonces la pregunta es si la inteligencia artificial va a eliminar o va a acabar con muchos de los trabajos en el futuro, ¿sí? Y acá en la otra imagen es una imagen de la serie que seguramente ustedes conocen de Tom y Jerry, donde se ve a Tom, que era el gato que perseguía a los ratones y que decimos que fue víctima de la inteligencia artificial porque la suple un robot que era mejor que él para cazar ratones. Entonces se va el Tom, el gatito, y es suplido por un robot porque hacía mejor el trabajo que tenía que hacer Tom, ¿sí? Esta imagen también para mí es muy reflexiva, porque lo que se dice hoy en día, en gran medida, es que el hombre cada vez está más enajenado al ser humano, atrapado en un mundo digital que le permite, le coacta el espacio para la reflexión, mientras la inteligencia artificial o los robots, las máquinas, están aprendiendo de las artes, de la lectura, de los datos, de cuestiones mucho más humanas o recreativas que el ser humano. En Vladimir Putin, ustedes lo conocen, el presidente de Rusia, acuñó una frase o dijo algo que fue muy sonado, que decía que el país que tuviera el monopolio en el ámbito de la inteligencia artificial iba a ser evidente que iba a ser el dueño del mundo, ¿sí? En ese sentido ya se habla. Y yo lo que matizo un poquito es que no hay que preocuparnos tanto del aumento de la inteligencia artificial, sino hay que preocuparnos porque no disminuya la inteligencia humana, para que siempre tenga la capacidad de control, que siempre podamos, porque si disminuye la inteligencia humana y aumenta la inteligencia artificial, pues entonces sí nos vamos a meter en un lío. Este caso, muy rápido lo quiero explicar, es el caso de CityBrain. Es digamos, como un programa que hace la labor de diferentes políticas públicas para solucionar problemas de una ciudad. O sea, es un cerebro de la ciudad, digamos, que se utiliza en varias ciudades de China, en Shanghái, en diferentes ciudades, Beijing, etcétera, se ha aplicado el CityBrain, que es como una política para el monitoreo de diferentes datos para gestionar mejor la ciudad, ¿sí? O sea, aspectos como de mejorar el tráfico, la vigilancia urbana, el paso de vehículos especiales, la detección de criminales, y todo con esta política de a través de insertar una serie de cámaras en todas las ciudades para regular el tráfico con semáforos inteligentes, cuando vaya a pasar una ambulancia que haya un sistema para saber una serie de cuestiones. Otra política es la del reconocimiento facial, ¿sí? Que les venía comentando. En China ya se usa mucho en las grandes ciudades, pues que haya miles, pero miles de cámaras que detectan a las personas, o sea, detectan a la persona que está en la zona pública, y a partir de su cara, detrás de ello tienen un número y ese número está asociado a una serie de cantidad de datos como en dónde vive, si pagó sus impuestos, cuántos hijos tiene, si tiene algún adeudo fiscal, etcétera. Si un día se pasó un alto, una serie de cuestiones, y van clasificando a las personas de acuerdo a qué tan buen ciudadano han sido. Entonces es un mecanismo de control que también es muy criticado en términos de derechos humanos. Así, allá también hubo una protesta porque pues gente no quería estar controlada con ese sistema, entonces usaron máscaras, lentes para que no la reconociera. Entonces ahí hay un conflicto realmente. Sin embargo, tiene potencialidades porque esta
técnica de reconocimiento facial hizo posible que en un festival de cerveza en una ciudad china se detectaran o pudieran capturar a muchos criminales porque a través del reconocimiento facial y de estos lentes que hacen también reconocimiento facial de las personas. Entonces tú vas, los policías tienen estos lentes que les permiten ir viendo a las personas. Entonces si alguien tiene un asunto criminal o algo, pues si los ven en la calle, si los ven en un festival, pues los agarran y los detienen. Entonces sí tiene un impacto positivo en términos de seguridad pública, pero también tiene un impacto negativo en términos de derechos humanos. Por eso se están cuestionando este tipo de cuestiones. Y bueno, antes de finalizar, también quisiera poner en valor algunos dilemas de la inteligencia artificial y de las cuestiones que todavía se tienen que poner en valor en este sentido. En el primero vemos son 4 casos que les voy a comentar de forma muy rápida. El primero es de Daniela, una británica, una chica que nace con un problema de movilidad en sus piernas y que llega a una edad en la que ella ya no podía ser autosuficiente por la complejidad que tenía en una de sus piernas. Entonces deciden los médicos que para darle una mejor calidad de vida, pues le amputaran esa pierna, le pusieran una prótesis y que con ella, pues ella iba a tener más autonomía, más libertad. Y efectivamente le funcionó muy bien a Daniela. Daniela empezó a competir en carreras, a ganar medallas paralímpicas, etcétera. Pero hubo un momento en el que Daniela se cuestionó lo siguiente y decía, pues yo estoy muy bien con mi prótesis artificial, pero con la pierna que no estoy a gusto es con la natural, porque mi pierna humana se cansa, tiene problemas, le dan calambres, etcétera, y tengo menos rendimiento. Entonces lo que Daniela decía, y el caso controvertido es porque ella decía, pues quiero que me amputen la otra pierna para tener las 2 piernas más eficientes, correr más rápido y hacer todo. Entonces los médicos decían, es que tú ya no puedes hacer todo, te puedes bañar, caminar, etcétera. O sea, no hay nada que no puedas hacer. Lo que quieres es solamente para ser más rápido y para que no se te canse, etcétera. Pues había un dilema ahí que las autoridades debatían si tenían el derecho o no, porque al rato pues yo voy a pedir que me pongan otro brazo aquí de robot, pues para poder hacer más cosas a la vez, o unas piernas, unas rodillas nuevas para no cansarme y correr más rápido, etcétera. Entonces, hay muchas cuestiones. Otro es el dilema de los vehículos autónomos, porque cuando programan, hacen los algoritmos, pues, pues decían, bueno, ¿qué va a hacer este coche autónomo si en un momento tiene un caso de no opción entre arrollar a, no sé, a un grupo de niños que están saliendo de la escuela o girar y estamparse, digamos, en un muro de contención o desbarrancarse y matar a las personas que van adentro del coche? Entonces, cuando tú le preguntabas a la gente esta consulta, pues la gente con una idea, digamos, más utilitarista decía, no, pues donde mueran menos gente. O sea, si el coche se ve que va sobre un bloque de niños, no lleva chofer, pues mejor que se desvíe el coche y que nada más muera la persona, digamos, que va dentro del auto, ¿sí? Entonces, pues así hicieron el algoritmo. Pero ¿qué pasa? Pues que luego este coche nadie lo quería comprar, ¿sí? O sea, tú no vas a querer comprar un coche que en un momento de no opción va a decidir matarte a ti en vez de a la gente, ¿sí? Entonces, hay como un dilema ahí también ético de cómo, digamos, construir los algoritmos en casos de no opción en estos sistemas, pues, de inteligencia artificial. Otro, pues, es el caso de Prometea, una máquina, un software, digamos, que emite sentencias judiciales. Prometea lo están utilizando mucho ya en Colombia, etcétera, para hacer muchas cuestiones de sentencias judiciales, convocatorias, de forma automática, que ya nomás el juez, digamos, va y firma de que autoriza, pero que el análisis del caso y todo lo hace un software y él decide. Y por último, tenemos aquí a un robot japonés que se llama Mishito, y Mishito es o fue un candidato alcalde
de Tokio, en Japón. O sea, el robot se presentó a las elecciones como un aspirante a ser el presidente o el alcalde de Tokio y estuvo en las elecciones, no ganó, quedó en tercer lugar Mishito, pero pues se dice que a lo mejor si lo vuelve a intentar puede ganar la elección y pueden ser gobernados por este robot en vez de por un presidente, por una persona. Entonces, todo esto nos da a pensar si las máquinas podrán controlarnos, hasta dónde van a llegar, si hay un nuevo ente, digamos, como un dios que todo lo puede, es el Big Data con la inteligencia artificial en este sentido. Bueno, por último, nada más comentarle, porque yo realizo investigación en política pública, inteligencia artificial, y por ejemplo, yo lo que hago es, en una de mis investigaciones es medir el avance que tienen los gobiernos en estas técnicas, las percepciones, preguntar qué tan dispuesto está un funcionario público a que una máquina decida por él, o que lo ayude, o en qué cosas aplicarlas, o analizar el ciclo de políticas públicas. O sea, siempre nos decían que había un ciclo de políticas públicas de diseño, formulación, implementación y evaluación de la política pública. Pues la inteligencia artificial ya se ha analizado que está transformando esto y está haciendo algo mucho más dinámico y no cíclico en este sentido. Y bueno, pues hasta aquí quisiera yo compartir mi presentación. Aumenté más tiempo del que había prometido, pido una disculpa, pero espero que haya sido ilustrador, que haya estimulado sus reflexiones en este sentido. Y bueno, dejo de compartir para si hubiera preguntas y respuestas. Muchas gracias de nuevo a la Escuela Nacional de Control, a Miguel y a todas las autoridades de la Contraloría del Perú. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Edgar Alejandro Rubalcaba Gómez por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público, las cuales se las realizará el señor Miguel Báez Vargas. Edgar, bueno, en principio felicitarte por tu disertación y eficiente ilustración sobre la inteligencia artificial, ¿no? Puesto que efectivamente, ¿no? De todas maneras es importante tenerlo en cuenta, es un tema de vanguardia, es un tema que se va a venir en los próximos años, y hay países que tienen mucha implementación, mucha preparación, como tú dices, o sea, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Los recursos de personas van a poder aceptar el desafío, cuántas sí, cuántas no, que es un tema de repente de siglos, ¿no? De siglos de personas, porque hay personas que definitivamente no lo van a aceptar, pero ya hay un grupo, ¿no? Como son, por ejemplo, los nativos digitales que, hablando en los próximos, no sé, 20 años, 30 años, ya es un tema que va a ser casi normal. En ese sentido, tengo aquí 4 preguntas que nos hacen. La primera es, ¿qué tan importante y sobre todo costoso podría resultar iniciar la aplicación de inteligencia artificial en materia de seguridad ciudadana? Sí. Bueno, mira, al hablar de costos, no solamente me quiero hacer referencia al costo económico, no sé si tal vez la pregunta sea por ahí. Claro que hay una inversión en esta... Permítame, ya. Claro que hay una inversión en el desarrollo tecnológico, pues obviamente necesitas comprar software, etcétera, en ese sentido, pero lo más costoso es la formación del capital humano, realmente. O sea, el costo de aprendizaje, el realmente tener a las personas indicadas para poder dar respuesta a estos retos. Por eso yo marcaba como el reto de
las capacidades institucionales que pueda llegar a tener el gobierno. O sea, la formación. Yo veo que ya cada vez existen más maestrías, incluso licenciaturas, grados que se ofrecen en inteligencia artificial, en Big Data, en ciencia de datos, que son perfiles que vamos a necesitar nosotros en la administración pública. O sea, cada vez vamos a necesitar más de esa fusión de, por un lado, el administrador público, politólogo, que sabe del fenómeno político, social, y el técnico informático con ese conocimiento para dar respuesta. Entonces, el costo de formar a esos perfiles, pues sí amerita que iniciemos, porque yo lo que les suelo decir a mis estudiantes es que esto del uso de técnicas de inteligencia artificial, pues va a ser como en su momento fue el uso de internet o de computadoras. O sea que en su momento, digamos, comenzaron, no sé, a principios de los 90, pues algunas administraciones a decir, bueno, pues por el siguiente año compro computadoras, hay que ver si contratamos a alguien que sepa utilizar el internet o que sepa de esto, etcétera. Y actualmente ya no podemos entender una administración pública sin internet o sin computadoras, ¿no? Pues lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. O sea, es cuestión de tiempo que esto va a llegar y todo el sector público va a necesitar tener científicos de datos, expertos en estos temas, porque lo vamos a necesitar para responder a las demandas sociales, para responder a los retos y a las problemáticas que enfrentamos. Entonces, sí hay un costo de inversión económico, pero que es el que me preocupa menos, sino que el más es el de formación, vanguardia, conocimientos, debates en términos de cómo lo vamos a utilizar, costo en la evaluación de estas políticas, etcétera. Ahí no me animaría a poner una cantidad de costo en dólares ni nada, pero sí saber que esto implica un cambio, pero que lo vamos a tener que hacer sí o sí para responder a una nueva realidad en el sector público. Gracias, Edgar. La siguiente pregunta, bueno, está un poco relacionada porque dicen cuál va a ser el nivel de inversión aproximada que pudiera requerirse para un primer esfuerzo. Y lo que tú comentas es concreto, ¿no? O sea, hay que capacitar seguramente a mucha gente, y no solamente para la implementación, ¿no? Sino también para el entendimiento. O sea, por ejemplo, estamos trabajando aquí también a nivel de institución un tema de laboratorio de innovación. Y esto tiene que ver definitivamente con el tratamiento de datos. Entonces, hay un país par al nuestro que ya avanzó sobre el tema y nos decía, Miguel, solamente para que la gente comience a entender gráficas de datos, ese ya es un primer paso para la implementación, porque yo puedo poner científicos de datos, como tú dices, pero a ver, y ahora que la gente lo entienda y lo aplique, o sea, que utilicen, ¿no? Entonces, es toda una campaña masiva de capacitación solamente para entendimiento de tabla de datos, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, ¿verdad? La respuesta. Claro, no. Sí, o sea, de que hay una inversión, y de que se tiene que invertir exactamente en interiorizar este tipo de cuestiones, porque fíjate que en esto que mencionas es bien importante el poder democratizar el acceso a entender esta cuestión, porque si no, hay un filósofo, historiador actualmente muy famoso que se llama Yuval Harari, que lo que viene a decir en torno a inteligencia artificial es que si no se controla puede aumentar la desigualdad en el mundo, y la desigualdad va aunada a lo que acabas de decir, Miguel. O sea, al que una persona no tenga capacidad de entender, de acceso a esa cuestión, y otra sí, y se segregue cada vez más. Por eso la importancia de que desde el gobierno se trate de democratizar, utilizar, aproximar, dar a conocer estas cuestiones en este sentido. Gracias por resolver la duda. La otra pregunta es, ¿qué aplicaciones de Deep Learning o Machine Learning se pueden implementar en una municipalidad? Una municipalidad es una entidad de gobierno, ¿no? Sí. Una de las más chicas. En temas administrativos, por ejemplo,
el área de tributos, ¿no? O el área de proyectos. Claro. Sí, no, mira, en los gobiernos municipales, las municipalidades, sin duda, pues son muy criticadas, o sea, son todo un caso, pues, porque por un lado, son el gobierno más cercano a la gente, o sea, la gente cuando quiere comunicarse con su gobierno, tiene un problema público, no va al nivel nacional, va a la municipalidad a que lo busque. Entonces, en ese sentido, es bien importante el que estas técnicas también empiecen a llegar ahí para que empiecen a resolver problemas. Entonces, ¿qué cuestiones se pueden hacer, por ejemplo? Pues ya lo mencionaba, si es una cuestión digamos, recaudación de impuestos, de tributos, etcétera, pues se puede utilizar el Deep Learning y el Machine Learning para la identificación atípica de datos. O sea, tú le das al sistema de Machine Learning, a estos algoritmos, muchos datos para que el algoritmo esté buscando en la base de datos qué hay raro, porque tú entrenas al algoritmo para ahí, pero necesitas obviamente un informático que puedas desarrollar ese algoritmo para que en esas bases de datos que tú tengas te pueda desarrollar. Otra cosa que yo estoy empezando a ver que se está usando mucho en las municipalidades es chatbot, o sea, estos robots de inteligencia artificial que ayudan a comunicarse con el ciudadano. O sea, normalmente hay un área de atención o de participación ciudadana, un teléfono donde las personas pueden hablar para reportar, no sé, un bache, un robo, etcétera, a su municipalidad. Pues ahora hay robots que te toman ese filtro, pues, o sea, que es un primer filtro que ellos te dicen, si tú le preguntas al robot, oye, ¿dónde puedo ir a pagar esto? ¿O dónde puedo ir a pedir este apoyo? ¿O dónde está la unidad deportiva? Pues el chatbot está entrenado para responder, ya interactúa y dialoga con el ciudadano. Eso se está usando mucho en las municipalidades también actualmente. Qué bueno. La otra pregunta está un poco orientada a la legislación, ¿no? Me preguntan cómo está el nivel en Latinoamérica, o sea, qué país tiene más desarrollo de la parte normativa. Y la pregunta específica es en México, ¿qué tan avanzados están en relación a la normativa? Sí, mira, oí cuando tú hiciste tu primera intervención introductoria que mañana les van a hablar de las estrategias nacionales de inteligencia artificial. Yo creo que esa pregunta se puede despejar mucho en ese sentido. Pero sin embargo, quiero retomar la pregunta para hacer alguna aproximación. En Latinoamérica, pues obviamente estamos muy rezagados en comparación con el Norteamérica o con la Unión Europea o con China, que es el país que lidera. Sin embargo, ya hay algunas cuestiones y sobre todo hay países que ya han trazado su ruta, o sea, que ya han trazado una estrategia de inteligencia artificial como plan nacional desde los gobiernos para tener una ruta de camino por donde se tiene que desarrollar ese debate en torno a la inteligencia artificial. Algunas que ya tienen esto es Colombia, es Uruguay, es Chile, México tiene algo también, un inicio, pero el nuevo gobierno como que no se ha visto muy interesado por el desarrollo de esta temática y ha bajado bastante ese tema en la agenda pública. Sin embargo, digamos, encontramos muchas organizaciones de la sociedad civil, clústeres tecnológicos que ya tienen una agenda en términos de inteligencia artificial. La verdad, el Perú no sé si ya tenga una estrategia nacional de inteligencia artificial o no, pero también creo que es de las primeras acciones que deben de hacer los gobiernos para, digamos, trazar una ruta de cómo van a construir, cómo van a pensar, cómo van a invertir, cómo van a hacer coaliciones ganadoras para el sector tecnológico privado, según el gobierno, para extraer el potencial de esta tecnología. Entonces, creo que esos países son algunos de los que ya tienen como experiencias o están aplicando, pensando en términos de inteligencia artificial. Pero sin duda, pues China, de los más, el líder, después Reino Unido también, son de los que tienen, digamos, ya más
más cuestiones implementadas de inteligencia artificial en diferentes sectores, el tributario, el fiscal, en seguridad pública, en salud, hay robots, muchos en salud también. Es un sector que ya se está aplicando mucho. Gracias, gracias Edgar. Sí, mira, la verdad es que como esta es la primera conferencia, la gente está preguntando mucho. Hay como cerca de 45 preguntas. Yo voy a elegir un poco las que están un poco orientados al tema, a la discusión. Y le voy a pedir, por favor, al público en general de que todavía 20 conferencias más, ¿no? Y hay varios temas así un poco específicos en el tema de ética, el tema de ciudades inteligentes, en el tema de justamente cómo abordar el tema de la ciudadanía con la robótica, y seguramente ahí vamos a poder resolver todas estas dudas. Yo voy a decirle al público que vamos a elegir algunas cuantas más sobre todo sobre tu temática. Ya, Edgar, por favor. Hay una pregunta que justamente estaba relacionada a lo que yo también algo te iba a consultar, ¿no? Y era el tema de, por ejemplo, se habla mucho de gobierno de datos, ¿no? Que sí ya venía este tema arrastrando hace ya varios años, ¿no? Entonces, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, vienen implementando su gobierno de datos, en donde tienen un jefe de datos o un gerente de datos y todo un equipo de datos y todo eso. Pero me preguntan, Edgar, ¿lo mismo es para algoritmos? O sea, para algoritmos tengo que tener todo una gobernanza de personas, de procedimientos y todo ello. ¿Cómo es? ¿Cómo está funcionando ese término actualmente? Sí, no, totalmente. O sea, el dato y digamos estas áreas que cada vez también han proliferado más en las administraciones públicas bueno, les llaman el Chief Information Officer, pues, o sea, el encargado de la información, del análisis de los datos, todo, esta persona va muy, muy vinculada al área que tendría que asumir la inteligencia artificial, pues, el sector público, pues. Porque, efectivamente, o sea, actualmente se dice que ya el poder de los gobiernos ya no se mide por como antes sus edificios o su ejército. Eso demostraba poderío, el palacio de gobierno o el tamaño de su ejército, la capacidad de tanques, de bombardear. Ya esa no es la forma de medir el poder de una nación. Medir la forma de poder actualmente de una nación es a través de la capacidad que tengan para analizar la información y los datos. Ahí es donde realmente una nación puede decir que es poderosa o no, en tanto que tan desarrollo tecnológico tenga y capacidades para esto. Entonces, esto de la oficina de los datos, pues sí va muy vinculado a inteligencia artificial. La inteligencia artificial funciona con datos, principalmente con el Big Data, o sea, que son datos que no están estructurados. Porque hay otra tendencia que yo también es un tema que manejo, que es el de los datos abiertos. Es importante, es otra cosa, es más para democratizar, para la toma de decisiones del ciudadano, pero el Big Data es esta gran cantidad de datos que incluso no están sistematizados. O sea, un dato puede ser un clic tuyo, un correo electrónico que tú envías, y no está en una tabla de Excel así acomodados, sino que son desestructurados. Pero esos ya hay algoritmos que saben extraer la información y eso. Entonces, el combinar que en estas áreas de gobernanza de datos o de los jefes de datos haya alguien que esté formado en ciencia de datos y en uso de técnicas de inteligencia artificial de machine learning, pues va a ser una fusión muy, muy poderosa para extraer gran valor y aplicarlo a políticas públicas, etc. Gracias. Acá te voy a mezclar un par de preguntas. Sí. Primero, por ejemplo, cuando hay un aspecto, dicen que algunos países como que nos van llevando la delantera, ¿no? O sea, y a veces se habla de años. Oye, ese país nos lleva 10 años en este tema, este 15, este 20.
ya podemos hablar en inteligencia artificial de eso, o sea, al menos a nivel de continente, oye, los asiáticos, ¿qué tan adelantados están de Latinoamérica? ¿No? Y la pregunta que está un poco alineada en eso es, en términos de corrupción, ¿no? ¿Conoces algún ejemplo o algo que hayan implementado algún país que les haya dado resultados con inteligencia artificial? Sí. Mira, la primera a mí no me gusta porque es una pregunta, claro que clásica, pues ¿cuántos años atrás vamos en Latinoamérica o en los países de lo que hace el Reino Unido, Chile o Estados Unidos? No, yo no lo vería así porque actualmente la tecnología no se adapta mm, de forma lineal con el tiempo, sino que pues muchas veces, por ejemplo, yo te puedo decir que muchas veces en México llegan desarrollos tecnológicos antes que en España. El problema es de que aquí, pues hay toda una sociedad, digamos, que no se democratiza y que no tienen acceso muchas veces a ello. O sea, no es de que vayamos atrasados tecnológicamente, sino que nuestras administraciones tienen diferentes procesos para adoptar y aplicar esta, esta tecnología. Entonces, o sea, yo no creo que estemos atrasados tecnológicamente. Lo que falta a lo mejor es poner en valor el recurso, una decisión pública, el debate, y sí, claro que eso toma tiempo y a lo mejor podemos decir que vamos, en términos reduccionistas, podemos decir que vamos atrás de otras naciones, pero más bien creo que tiene que ver a otras variables socioculturales en ese sentido, no que estemos retrasados. Sí, tenemos una asignatura pendiente en Latinoamérica con el tema de la brecha digital y el acceso al Internet, que otros países o ciudades lo tienen más rebasado, pero bueno, o sea, no sé, yo no me atrevería a decir que vamos 5 o 10 años atrás de otras ciudades. Y en el tema de corrupción que mencionabas, pues, pues yo creo que casi todas las administraciones de primer mundo, incluso en México, ya hay un área que le llaman de inteligencia fiscal, me parece aquí en México, donde ya se aplica inteligencia artificial para el combate a la corrupción. Incluso hay un sistema nacional anticorrupción en México que ya utiliza técnicas de análisis de datos de machine learning para detectar esos datos atípicos y para hacer fraudes. Y ya han anunciado a través de esta técnica cómo se han logrado fiscalizar, o poner atención en diversas cuentas, cómo se han procesado, incluso llevado a la cárcel por defraudación fiscal a personas gracias a la detección de valores atípicos con uso de inteligencia artificial. ¿Cuál crees que es la principal dificultad de comenzar a desarrollar en volumen este tema de la inteligencia artificial en un gobierno? Mira, la principal, no sé, pero creo que es multifactorial. Y algunas de ellas yo veo por un lado que una cuestión tiene que ver con el desarrollo de capacidades. O sea, esta cuestión de la formación, de tener el recurso humano, el acceso a la tecnología indicado, es una de las barreras. Pero también yo lo veo mucho aquí en México, por ejemplo, el tema de la voluntad política. Pues, o sea, que realmente una autoridad con poder, con presupuesto, diga, le voy a apostar al desarrollo de la inteligencia artificial. Creo que mi país tiene que ser pionero en esta cuestión. Entonces yo pongo las condiciones económicas, infraestructura a disposición del gobierno, o sea, asociada a la voluntad política para invertir en este tipo de desarrollo. Eso también es un factor que condiciona el desarrollo de la inteligencia artificial en el sector público. O sea, esos dos, o sea, el tema de las capacidades y el de la voluntad política se me hace que son dos factores claves para el desarrollo de este aspecto. Sí, el tema de cultura, ¿no? O sea, el tema de cultura también de la gente creo que es un factor. Tengo una pregunta de aplicación y con eso terminamos, por favor, Edgar.
La pregunta tecnológica es, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas que se vienen utilizando en Latinoamérica para el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo en los lenguajes de programación o entornos de desarrollo? Ok. Mira, como técnicas, pues son varias que yo ya mencioné, o sea, el reconocimiento facial, el reconocimiento de objetos, segmentación de imágenes, reconocimiento de voz, el uso de algoritmos de Machine Learning, Deep Learning para el procesamiento de datos. Y si la pregunta va más orientada al tema como de software que utilizan, etcétera, mi formación no es de ingeniero ni de tecnólogo, pues más de analista de políticas públicas con un enfoque a tecnología. Entonces, no los manejo, pero sí sé que hay una herramienta que está cada vez más usada, que se llama Python, que es un programa que se llama Python, que es para creación de algoritmos, y que con estos algoritmos ya, o sea, acuérdense lo que les dije del algoritmo, que era como que tú programabas a Python, pues, a este software para que haga ciertas acciones, pues. Yo el otro día me tocó ver a un asistente de investigación que tengo a mi cargo, cómo le pedí que hiciera, por ejemplo, algo muy simple. Por ejemplo, a lo mejor ustedes en este seminario van a tener que emitir constancias de participación a la gente que atiende y que está. Entonces, le pasamos a este asistente de investigación una base muy grande de más de 5,000 personas que tenía que enviarla. Entonces dijo, no, pues me voy a aventar 2 semanas poniéndole el nombre a cada uno, haciendo clic y enviándosela. Entonces programó un algoritmo en Python que en 5 horas hizo el trabajo que iba a hacer en 2 semanas, pues que lo programó para que, o sea, le metió la base de datos de Excel que le enviamos y decía, a ver, vas a agarrar de tal línea de Excel, la vas a poner aquí el nombre, vas a poner la fecha, lo vas a enviar a este correo electrónico, o sea, le programó una serie de secuencias que el algoritmo iba haciendo para que el trabajo que iba a hacer a lo mejor en 2 o 3 semanas, lo hizo en 5 horas, programando un algoritmo para que agarrara los nombres que les pasamos, los pusiera en el formato donde le pedimos, los enviara a tal dirección vinculada. Eso, entonces, esa herramienta se llama Python y se está utilizando mucho y cada vez hay más cursos que se ofrecen en Python para empezar a explorar uso de algoritmos y aplicar inteligencia artificial en estos procesos en la administración pública, en este caso puede haber administración universitaria. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, es un tema de programación y ya, o sea, por ejemplo, ahorita esta plataforma que estamos utilizando, ¿no? Esta plataforma nos va a decir quién ha estado en el evento desde el inicio hasta el fin, porque solamente se le va a certificar a esa persona, o sea, la persona que ha entrado un ratito, ¿no? Y ya por hacer otra cosa dejó de participar, a esa persona no se le va a dar certificación o la constancia, ¿no? Entonces sí, y próximamente seguramente con un software van a ver si es que la persona realmente está escuchando, ¿no? Porque también hay eso, ¿verdad? O sea, eso lo utilizan en los exámenes de admisión. Entonces, sí, efectivamente, o sea, esto va a ir evolucionando. Inclusive ya hay empresas, ¿no? Que detectan, ¿no? Si la persona realmente está en su sitio mediante la plataforma. Lo que tú dices, o sea, es ya explícito, ¿no? Es como que ya estuviera insertado en esta nueva virtualidad. Edgar, finalmente, la pregunta de rigor, ¿no? Si hablamos en términos de seguridad, ¿no? De seguridad ciudadana, ¿no? Esta pregunta la estoy mezclando de varias, ¿ya? Vamos a ver cómo me sale. Si hablamos en términos de seguridad ciudadana, ¿no? Y alguien quiere, en el Perú, que todavía no tiene gran desarrollo, un municipio lo quiere implementar, ¿ya? Entonces, como tú bien lo has dicho, o sea, el recurso no está preparado para que lo hagamos, o sea, no solamente tenemos camaritas y bueno, y también identifican rostros, pero un sistema de seguridad aplicado a la inteligencia artificial es otra cosa, por lo que tú nos has contado, ¿no? ¿Cómo tendríamos que hacer? O sea, ¿quién va a ser el término de referencia para poder contratar ese servicio? ¿Y qué empresas a nivel de Latinoamérica, porque yo supongo que va a ser una convocatoria internacional, ¿no? ¿Qué empresa a nivel de Latinoamérica está un poco liderando
la prestación de este tipo de servicios. Sí, sí, Miguel. Mira, por ejemplo, esta empresa o este caso que yo les presenté de CityBrain, que es de las políticas de inteligencia artificial más exitosas o implementadas, sobre todo en países orientales. La empresa que la tiene se llama Alibaba, que es una empresa tecnológica muy potente, de las más potentes que compite contra Facebook, contra Google, etcétera, en términos de desarrollo tecnológico, y está liderando mucho ese sentido, pues, y en términos de seguridad pública tienen cuestiones como que muy avanzadas. Entonces, yo creo que sí va a haber cada vez más desde los gobiernos una demanda de estos perfiles y de estas empresas. O sea, primero vamos a necesitar las empresas, pero luego, o sea, estas personas que se están formando en ciencia de datos, en uso de inteligencia artificial, en algoritmos, pues van a ser candidatos a que sean muy bien pagados en el gobierno y en las empresas privadas. Entonces, desde ahí tenemos que impulsar, digamos, o se va a impulsar este desarrollo. Entonces, empresas, pues sí, como Alibaba, seguramente Google va a hacer competencia en este sentido. Hay una empresa argentina en Latinoamérica, que es la que tiene este software que les conté, el de Prometea. No sé cómo se llame la empresa en general, pero sé que ya, o sea, es una empresa dedicada a la aplicación de inteligencia artificial principalmente para ofrecer servicios públicos. Y así, la verdad no tengo un mapeo. Hay varios ya institutos de investigación en inteligencia artificial y con unos que tienen como su tema en el sector público que ya están desarrollando. O sea, el Alan Turing, que es un instituto en Inglaterra, creo que es el líder en aplicaciones de inteligencia artificial. O sea, también va a estar liderado ahí. Entonces, pues sí, o sea, como digo, tarde o temprano tal vez nos cuesten 5, 6 años, pero pronto vamos a ver que en las administraciones públicas va a haber uso de inteligencia artificial, va a haber chatbots, va a haber técnicas de machine learning que vamos a estar aplicando cada vez más para responder a las demandas. Sí, me hiciste acordar, no sé si esto es verdad, ¿no? Pero dicen que hay un software que detecta el sonido, ¿no? Es decir, cuando alguien dispara una bala, ¿no? O sea, esto acaba de leerlo rápidamente el robot, ¿no? El robot lleva el mensaje a la policía y se supone que en cuestión de un minuto o segundos, la policía llega a esa zona. ¿No? No sé si eso lo he leído por ahí, ¿no? No sé si de Sí, repente. no, hay un montón, así como esta que dices tú, o sea, hay ya un montón de técnicas en ese sentido de seguridad ahí. Esta también alguna vez, yo no la tengo estudiada, pero sí la había escuchado también así marginalmente, esto de sensores, o sea, sensores conectados, pues, que captan o sea, pero están entrenados para detectar el sonido de una bala, o sea, que si es el de un cohete o que se ponchó una llanta, no lo detectan porque las máquinas son inteligentes por eso y ya saben distinguir el sonido de una ponchadura de llantas o de un cohete, de que son las fiestas en una colonia, pues de una bala. Entonces se conectan para responder, o sea, para ver dónde hay un arma de fuego, para hacer una política en contra del uso de arma de fuego, etcétera. O sea, hay muchas cuestiones que ya se usan en ese sentido. Obviamente necesitas una inversión muy potente en sensores, en tecnología que conecten, científicos de datos, etcétera, para poder echar a andar ese tipo de políticas. Si hay sensores, por ejemplo, otro ejemplo en que miden la calidad del aire, por ejemplo, para tomar una decisión de cuándo la gente debe de hacer deporte, cuándo no, o de medir los niveles de calidad del agua, o de detectar cuando hay un cajón de estacionamiento vacío en el centro y con una aplicación ya te lo está avisando, etcétera. Cosas que se aplican también a este término del Smart City o el de ciudades inteligentes, que van de la mano, pues, o sea, van muy, muy vinculados toda esta serie de políticas para responder a los retos actuales de la ciudadanía y sociales, pues.
Edgar, dices en el clavo, claro, se combinan las tecnologías, ¿no? Ya no es solamente el tema de la analítica de datos, sino ya otros instrumentos que son más de hardware, ¿no? Que se conectan, tipo los sensores, ¿no? Entonces, estas cámaras que tú dices de los que usan en los países asiáticos, donde ya el policía está viendo, o sea, con números y con datos y con información las personas, ¿no? Con las que están andando ahí en la misma calle. Entonces sabe quién es un delincuente o quién es alguien que es ilegal, ¿no? Entonces, es magnífico realmente toda esta información. Edgar, no solamente me queda agradecerte, ¿no? Yo creo que nos han seguido tanto a nivel de Perú como a nivel internacional, ¿no? O sea, hemos hecho una convocatoria a nivel de Latinoamérica, ¿no? Esperamos que les haya agradado mejor dicho, estoy convencido de que les ha gustado la exposición, muy, muy buena, Edgar, y nuevamente muchísimas gracias y bueno, esperemos volverte en otra oportunidad para invitarte. Claro, no, Miguel, muchas gracias realmente a todo el equipo, a la Escuela Nacional de Control, a la Contraloría y a la gente, digamos, pues siéntanse libres, ustedes tienen mi correo electrónico, mis datos, para que si alguien me quiere contactar para alguna pregunta, duda o algo que haya quedado, pues quedo a su disposición. Y de nuevo, muchas gracias por hacerme parte y siempre en disposición de colaborar con ustedes en estos temas. Gracias, Edgar. Nuevamente, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República agradece a todos su participación. Solamente dejo a Gina para unas palabras finales. Edgar, nuevamente, muchas gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana, martes 4 a las 7 de la noche, hora Perú, de la conferencia magistral Presentación de la Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial, que estará a cargo del ponente Wester Edinson Cela Moraya, PhD en Inteligencia Artificial. Listo, señores. Muchas gracias, Edgar, y a todos. Sigamos cuidándonos. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Hasta luego. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. La Escuela Nacional de Control presenta Mayotech, un mes dedicado a la actualización de las últimas tendencias sobre la transformación digital, gobierno abierto e inteligencia artificial. Todas nuestras conferencias magistrales estarán disponibles para funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, con reconocidos expositores nacionales e internacionales. Con el objetivo de actualizar los conocimientos de funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, brindamos este espacio de conferencias magistrales en diferentes temáticas y las renovamos cada mes. Además, son gratuitas y certificadas por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Este mes abordaremos temas relacionados a la innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial orientado a los servicios públicos. Por ello, los invitamos a participar de Mayotech, donde compartiremos conocimientos y experiencias de 21 destacados profesionales de 6 países del mundo. Inscríbete en nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web. Mayotech.
innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.